Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tomamos el relevo de la actualidad informativa que diariamente nos trae el Búnker para llevar hasta ustedes temas que esperamos sean de su interés. Tramo largo del YE en esa Asturias Televisión, hora y media, 90 minutos por delante para estar con ustedes en una jornada en la que por fin, ahora sí, llegó la nieve a las grandes ciudades asturianas. Nieve que se venía anunciando desde hace más de 10 días y que está, ocasionando numerosos problemas en localidades más pequeñas del Principado, así como en vías de comunicación. Además, hay otras noticias que consideramos deben de conocer, al menos estas tres, antes de irse para la cama para un merecido descanso, ¿o no? Vamos con ellas. Primero, comenzamos, como siempre, por Asturias, donde nos encontramos en el diario La Nueva España que nuestra región duplica la media nacional de trasplantes de hígado y reduce las esperas. Además, señalan los pacientes, destacan la calidad de vida que les ha dado el nuevo órgano. Bueno, no todo van a ser malas noticias, siempre hay rayos de esperanza, hasta en Asturias cuando nieva. A nivel nacional, volvemos con el hombre del momento, con el monotema, con ese rayo que no cesa. Vamos a ver la información que trae el diario El Mundo. La titula La Dolce Vita del fugado Puigdemont en Bélgica, y ahí lo vemos en una foto comiendo. Bueno, independentista o no, el hombre también tiene que comer, lógicamente. No por ser independentista deja de comer, o no por ir a Bélgica va a practicar el ayuno como Gandhi. Ayer Joan Tardá comparaba a los políticos presos con Gandhi, nada más y nada menos, y después con Nelson Mandela. El nivel aumenta día a día, sin duda. Y a nivel internacional, vamos con una noticia curiosa, una noticia, ya desde primera hora de la mañana la conocíamos, la vemos en el diario El País. SpaceX lanza el cohete más potente del mundo. La compañía privada de Elon Musk prueba con éxito el Falcon Heavy, con capacidad para poner en órbita 64 toneladas de carga. Bueno, ¿qué ha hecho este cohete, esta nave espacial? Bueno, pues se ha puesto en órbita y allí lo ha dejado a un coche eléctrico marca Tesla. Allí queda el coche, bueno, pues navegando, orbitando para siempre, de los jamases. Mientras tanto, este transportín, vamos a llamarlo así, vuelve a la Tierra. Cabe ahora preguntar si el coche está abierto o tiene las llaves puestas, porque quizás marciano de turno, alienígena de guardia, va por allí con su nave, encuentra el coche y, oye, vamos a ver lo que hace con él. Bueno, no nos demoramos más. El programa ya comienza con la cabecera. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de una de las principales infraestructuras culturales con las que cuenta el Principado de Asturias. Se trata del Museo de Bellas Artes. Bueno, pues ya saben, después de mucho tiempo esperando por una ansiada ampliación, esta ya se ha producido. Bueno, esto ha permitido que muchos más cuadros sean expuestos al público. Y ahora, bueno, pues está en una campaña de ofrecer nuevas colecciones, nuevas obras, con dos focos de interés principal, de los cuales vamos a hablar a continuación, y lo hacemos con su director, Alfonso Palacio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿en qué momento está a día de hoy el Museo de Bellas Artes de Asturias con esas dos principales colecciones de las que hablaremos a continuación? Yo creo que está, sinceramente, en un momento muy bueno. Las dos exposiciones que tenemos este cuatrimestre son dos exposiciones de una grandísima calidad, a la altura de los mejores museos nacionales. La exposición que hemos inaugurado hace unos días, concretamente el jueves 25, la exposición dedicada a la donación de Plácido Arango al Museo de Bellas Artes, donación que se efectuó el año pasado y que hemos podido inaugurarla a principios de este año con 33 magníficas obras del siglo XV al XX que recorren la historia del arte español, todas ellas obras maestras de artistas cumbre de nuestro patrimonio y que podrá verse hasta julio o agosto de este año. Es uno de los primeros platos fuertes de la temporada, pero es que en marzo, a mediados de marzo, vamos a inaugurar una exposición magnífica también, en este caso con fondos del Museo del Prado, una exposición organizada por el Museo del Prado, por la Caixa, por la obra social La Caixa y por nosotros, titulada Arte y mito, los dioses del Prado, 50 obras del Museo del Prado,
38 pinturas, 10 esculturas y 2 medallas que radiografían desde el siglo I a.C. hasta el siglo XVIII diferentes aspectos de la mitología clásica, obras de Zurbarán, obras de Ribera, obras de Rubens, obras de maestros incontestables de la historia del arte universal, que podrán verse en el museo también durante 3 meses, desde ese 15 de marzo hasta el 17 de junio. Claro, bueno, vamos a empezar por la colección Arango que vemos en imagen. Bueno, para un museo como el de Asturias, bueno, cuando a usted le dicen va a llegar la colección Arango, ¿esto qué supone? Supone un acontecimiento histórico. La donación, lo he comentado muchas veces, la donación es uno de los grandes acontecimientos que ha vivido el museo a lo largo de sus 38 años de vida. Fueron varios años de conversaciones, varios años viendo qué obras podían completar mejor nuestra colección, bien porque vinieran a cubrir lagunas que hasta ahora teníamos en la colección permanente, o bien porque vinieran a reforzar aspectos ya contemplados y considerados en esa colección. La donación se efectuó, como he dicho, en 2017, y por fin ahora, a principios de año, hemos podido presentar esas 33 obras al gran público, acompañadas de un catálogo en el que hemos conseguido reunir a 15 especialistas de primera fila, expertos en cada uno de los artistas o de los periodos analizados, y a la que el público está respondiendo de maravilla. En las primeras 48 horas, nada más y nada menos que 1.600 personas se acercaron al Museo de Bellas Artes a contemplar estas 33 obras estupendas, distribuidas en 2 espacios. En el Museo 29 de ellas pueden verse en el patio y salas de exposiciones de la planta baja del Palacio de Velarde, y 4 de ellas, entre ellas ese espectacular retablo del siglo XV, el retablo de la flagelación de Leonor de Velasco, en la ampliación, el retablo en el atrio, y 3 obras más de Canogar, Villalba y Guinovar en las salas 26 y 27. Claro, algunas de ellas se quedan en depósito, tengo entendido. Sí, algunas de ellas, no tanto en depósito como ya en las colecciones del museo, se van a quedar efectivamente una vez finalizada la exposición, 12 en concreto. 12 de esas obras ya se quedan de forma permanente y las integraremos en el discurso de la colección, de la exposición permanente, y 21 retornan a Plácido Arango, a sus lugares de origen, porque hay que recordar que esta donación se realizó con esa clave del usufructo vitalicio, y por lo tanto son 21 las que retornan. El número de visitantes. ¿La gente que visita el Bellas Artes va entendiendo de pintura? Quiero decir, ¿son entendidos en pintura o visitan porque dicen, oye, mira, hay esta colección, vamos allá? Y bueno, igual que otra persona va a Toledo, por ejemplo, y dice, bueno, voy a ver los cuadros del Greco, bueno. Hay de todo, hay desde el visitante medio hasta el visitante que conoce aspectos de la historia del arte. Es lo bueno que tiene un museo de Bellas Artes, o al menos el Museo de Bellas Artes de Asturias, que es un museo abierto, con un buen aparato de mediación entre las obras y ese público que nos visita. De hecho, nuestro programa educativo, formativo, llámelo como quiera, pedagógico también, es un programa de amplísimo espectro. Si uno maneja nuestra programación, sí, la programación que editamos cuatrimestralmente, verá que la parte dedicada a la educación en el museo es variadísima y amplísima. Trabajamos con niños, trabajamos con adultos, trabajamos con escolares, con adolescentes, con familias, con personas con necesidades especiales, con discapacidades cognitivas, sensoriales. Es decir, que aunque alguien no sepa de arte, que se acerque al museo, porque realmente va a tener las herramientas y se le van a poner a su disposición para que aquello que vea o contemple tenga un significado y tenga una dimensión no solo emocional, sino también cognitiva para esa persona. Claro. Hablábamos al principio de arte y mito, los dioses del Prado. Bueno, el Museo del Prado en Madrid es uno de los más visitados en toda España, y ahora trae bueno, pues parte de sus fondos aquí. Es decir, no hay que desplazarse a Madrid para verlo. Efectivamente,
Para nosotros es una gran noticia y bueno, desde el momento en que mantuvimos las primeras conversaciones, enseguida desde el Museo del Prado se mostraron encantados en que pudiéramos acoger, y desde la obra social La Caixa, esta exposición en la que van a poder verse 50 obras maravillosas, algunas de las cuales pueden contemplarse en el discurso de la colección permanente del Museo del Prado, y otras hasta ahora han estado en sus almacenes, en sus depósitos. Además han sido restauradas, preparadas para esta exposición, y ningún asturiano tendrá que desplazarse, ningún asturiano o persona que nos visite de fuera tendrá que desplazarse a Madrid, al Museo del Prado, para verlas. Además es una exposición muy interesante, muy transversal, porque junto con las obras de arte vamos a poder reflexionar sobre todo ese mundo fantástico como es el de la mitología clásica, sobre todo la mitología griega, y cómo artistas de diferentes épocas, desde el siglo I a.C. hasta ese siglo XVIII que antes he comentado, han reflejado, bien en pintura, bien en escultura o bien en medallas, todo ese universo maravilloso de los mitos. Además, hay en marcha dos iniciativas: la obra invitada y el ciclo de películas. Es decir, el museo abre sus puertas también al cine. Sí, por supuesto, es que el cine es un arte, ¿no? No descubrimos en este caso ningún Mediterráneo, por así llamarlo. Sí. Nosotros desde hace tiempo estamos abriéndonos, estamos haciendo que otras manifestaciones artísticas de manera puntual o estructural o sistemática o continuada entren en el museo. Efectivamente, tenemos un programa muy interesante que es el de la obra invitada, ya desde hace unos años. Me parece que esta es la 14ª o 15ª obra invitada que nos visita. Son obras, las que denominamos invitadas, obras importantes por su calidad, que aportan durante un periodo de 3 meses aspectos importantes a nuestras colecciones. Para este cuatrimestre hemos elegido como obra invitada un cuadro interesantísimo de un pintor asturiano del siglo XX, Nicolás Soria, una obra titulada El Campeón, de 1910, un retrato de un ciclista, de uno de los hermanos de Nicolás, de Manuel Soria, realizado en 1910 y que nos va a permitir reflexionar sobre un aspecto que a mí me interesa mucho como especialista en arte del siglo XX, que es la iconografía del deporte. La iconografía del deporte asociada a las primeras vanguardias o al arte nuevo de renovación de comienzos del siglo XX. El deportista como prototipo del hombre nuevo que trataban de construir esos artistas. Una obra interesantísima. Y luego, junto con este programa de la obra invitada que presentaremos en el mes de abril, efectivamente tenemos un ciclo de cine, el 14º, 15º, que venimos programando, a través del cual tratamos de rastrear diferentes aspectos de la relación entre el cine y las artes plásticas. Para el caso concreto de este ciclo, hacemos una reflexión, una meditación sobre un concepto tan querido por el arte como es el del claroscuro, el de las luces y las sombras. En 4 películas, en colaboración en este caso con el Instituto Francés, en 4 películas en las que el blanco y el negro, el claroscuro, es el eje que vertebra desde el punto de vista de la fotografía las películas. 4 películas interesantísimas. Precisamente la primera la programamos mañana día 8, y que se pueden ver en el salón de actos, en este caso del Museo Arqueológico, que nos cede siempre su salón de actos para acoger los ciclos de cine. ¿Qué películas son? Pues son, mañana comenzamos con Pelirrojo, Ascensor al Cadalso, y una tercera y una cuarta más de Philippe Garrel, para estar atentos a ellas. Bueno, vamos a hablar de un tema, aprovechando su presencia aquí, un poco de arte bajo sospecha. Un museo en Manchester, supongo que estará al corriente del tema. Bueno, pues un cuadro de unas ninfas, parece que se ha puesto bajo sospecha porque dicen si se cosifica a la mujer. Bueno, vamos a ver imágenes de distintos cuadros, de distintas obras de arte a través de los tiempos. ¿Se está yendo un poquito la mano en este tema? Es decir, el arte entra bajo sospecha, se pone el arte bajo lupa, cuando se mandan guardar las obras, los siguientes guardar las ideas. No sé cuál es la opinión del director de Bellas Artes. Mi opinión, más que como director del Museo de Bellas Artes de Asturias, sino como historiador del arte,
además historiador del arte dedicado al siglo XX, que es un siglo en ese sentido bastante convulso y provocador en algunos aspectos, es que si hay un territorio para la libertad, ese es el de la creación artística, al que no se le puede poner barreras. Todos estos movimientos, efectivamente, de los que estoy al tanto, no solo con este museo, también con obras de Balthus, con El origen del mundo, de Courbet, a mí realmente me siguen dejando perplejo, y para mí obedece a una cierta oleada de puritanismo que yo creo que nos está volviendo a caer encima. Entonces, reitero que pocos terrenos o territorios más propicios para la libertad y para la expresión en libertad y para la libertad como el de la creación artística. Así que son aspectos que los directores de esos museos creo que han reaccionado muy bien, en el sentido de que no han cedido a esas presiones. Pasó con Renoir también, ha pasado con Courbet, ha pasado con Balthus en el Metropolitan. Sí. Todo el mundo es libre de quejarse y de protestar y de plantear aquellas cosas que quiera, pero también somos libres desde los museos de adoptar nuestras decisiones y de no ceder a determinadas presiones. Entiendo que por el momento no se han dirigido al museo para descuelga esta o descuelga esta otra, ¿no? No, y espero... Ni falta, ¿no? Y espero que no, claro. Y espero que no lo hagan. Claro. No. Claro. Sin duda, bueno, hay que saber, bueno, dónde están los límites de las ideas y lo que significa el arte. Bueno, anime a visitar al museo, a visitar el Museo de Bellas Artes de Asturias. Está en el centro de Oviedo, en el centro de nuestra región, muy cerquita, y merece la pena, ¿no? Quiero decir, quizás no haya que desplazarse hasta el Prado, ni hasta el Louvre, ni hasta otro, cuando podemos empezar por este, ¿no? Sí, desde luego, hay que desplazarse al Prado, al Louvre, pero hay que desplazarse también al Museo de Bellas Artes de Asturias, que es un grandísimo museo, de los mejores museos de Bellas Artes que hay en España, y que yo creo que está en un momento muy bueno. La programación que hemos preparado para este cuatrimestre es una programación con esas dos exposiciones que, si viéramos el resto de programaciones que se están preparando en el resto de museos que hay en España, salvando los más importantes, salvando los emblemáticos, el Museo Nacional del Prado, el Museo Reina Sofía, el MENAC, creo que es una programación como pocas se pueden encontrar ahora mismo en España. Una exposición como la donación de Plácido Arango al Museo de Bellas Artes, con 33 obras maestras, indiscutibles, y con ese catálogo que las acompaña. Y luego la exposición que vamos a inaugurar del Museo del Prado. Además es un museo gratuito, ¿qué más puedo decir? Es uno de los últimos museos que hay en España gratuito, no solo en lo que a la visita a su colección permanente se refiere, sino también en lo que a su visita a las exposiciones temporales y a todas esas otras actividades que programamos, bien sean conferencias, conciertos, ciclos de cine y obras invitadas, y a la programación educativa para escolares, para familias, para niños, para adultos. Es decir, nadie tiene ya ninguna excusa para no acercarse a un museo que está en el centro de Asturias, está en su capital, está en Oviedo, pero que nos pertenece a todos los asturianos. Sin duda. Y para ver un museo y pasarlo bien, que parece que era como la asignatura pendiente de los museos. No, además es un museo en el que cada día pasa una cosa distinta. Si uno mira nuestra programación, aparte de eso que permanece, de ese sustrato, de esa colección permanente que siempre está presente, cada día pasa algo distinto, cada día es un buen día para acercarse, y cada vez vemos que el público, el visitante, responde de manera más cariñosa hacia el museo. Hemos cerrado el año 2017 con algo más de 90.000 visitantes, lo cual ha supuesto también otro dato histórico y otro récord de visitas para el museo. Es decir, cada vez la gente nos conoce más, cada vez la gente viene más, cada vez la gente se fideliza más con el museo, con todas las actividades que programa,
y lo que queremos es seguir avanzando por ese camino de mejora, de perfeccionamiento, camino largo, pero por el que vamos dando pasos. Pues que así continúen y que nadie, en este caso, tenga la tentación de, bueno, querer purificar las obras que allí se exponen. Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros, acercarnos lo que hay actualmente en el museo y lo que va a haber en un breve plazo de tiempo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos, continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Continuamos. Nuestro siguiente capítulo tiene que ver con mujer y ciencia, ya que el próximo 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Bueno, pues la Universidad de Oviedo, la institución universitaria, se ha sumado, bueno, con un completo programa del cual vamos a hablar a continuación con Isabel Ruiz de la Peña, directora del área de difusión y promoción de la investigación de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de este tema, de lo que tiene que ver con mujer, niña y ciencia, el programa completo, lo que tiene que ver con la Universidad de Oviedo, pero ustedes, bueno, pues han difundido un vídeo que tiene como protagonista a Marita Aragón, catedrática de Filología de la Universidad de Oviedo y que fue la primera vicerrectora de la institución académica. Vamos primero con ese vídeo. Fui la primera mujer vicerrectora de esta universidad, que es para mí una satisfacción, ¿eh? Figurar en la historia de esta universidad como la primera mujer que accedió. El Colegio Santa Catalina, sí. Era un colegio femenino, que estuvo primero en la calle Campomanes y después en la avenida de Galicia, en un chalet, y que, bueno, por problemas que no recuerdo siquiera ya, si eran económicos o qué, lo cerraban. Entonces, bueno, pues la cosa es que se quedaban las chicas en la calle, claro. Entonces yo defendí en Junta de Gobierno que había espacio libre en los colegios, lo mismo en el San Gregorio que en el América, y que, bueno, que las dejasen entrar en esos colegios. Y bueno, se rieron, o sea, se rieron de mí. Y alborotaron, sí, bueno, va a aumentar el índice de nacimientos. Bueno, y me pareció muy mal, me enfadé. Bueno, ¿por qué? Si se quieren acostar, se acuestan donde sea. No necesitan estar juntos en el colegio. Bueno, yo he estado en París, en el colegio de Holanda, que era un colegio mixto, en la ciudad universitaria de París, y había unos, el comedor y unos salones comunes, luego una ala de hombres, otra de mujeres, no pasaba nada. Bueno, por fin lo conseguí y entraron. Bueno, ese fue uno de mis luchas. Y el otro, como comentábamos, el doctorado sobre estudios sobre la mujer, que también... Pero además no es que me diesen razones, no es que me fastidiaba porque se reían, o sea, como si fuera una ocurrencia loca o tonta. Bueno, pero conseguí también. Bueno, veíamos el vídeo, una mujer luchadora y de carácter, parece en las imágenes, ¿no? Sin duda. Marita Aragón fue una de las mujeres con más carácter y con más personalidad de la Universidad de Oviedo, pionera y moderna, como se puede ver en el vídeo también en su orientación universitaria, claro, social. ¿Cómo ha cambiado la Universidad de Oviedo desde los tiempos de Marita Aragón hasta nuestros días? Me refiero a tanto número de alumnas, en este caso, que asisten a las clases, como encargos de responsabilidad en la universidad. Pues ha cambiado mucho, muchísimo. Afortunadamente tenemos en la Universidad de Oviedo un plantel de alumnas y profesoras de todos los niveles tremendamente, con muchísima calidad, tremendamente bueno. Desde el punto de vista de las alumnas depende un poco también de las áreas, de las carreras, como desde el punto de vista de las profesoras. Y sin embargo, tengo que decir que los resultados académicos de las alumnas en general son mejores
que los de los alumnos, sacan mejores notas, se esfuerzan más y desde el punto de vista del profesorado estamos realmente recuperándonos en cifras en cuanto a profesoras titulares de universidad, catedráticas, últimamente también ha habido bastantes mujeres catedráticas y por último en cargos de responsabilidad en la universidad pues también es importante porque hay ahora mismo el equipo de gobierno de la Universidad de Oviedo es un equipo paritario, tiene un 40 y pico % de mujeres y creo que también es importante que en toda esa gradación, en toda esa escala estén las mujeres presentes. Claro. Bueno, 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿De qué modo se suma la Universidad de Oviedo a esta celebración? La Universidad de Oviedo es el segundo año que participamos en esta celebración. El año pasado también hicimos un programa de actividades. Este año seguimos teniendo el lema Yo soy científica, que yo creo que es una buena frase, que condensa todo lo que vamos a hacer. Y lo que tenemos preparado, lo que estamos haciendo ya desde ayer martes, fue una serie de actividades en las que vinculásemos a niñas y a mujeres, tanto investigadoras de la universidad como niñas de colegios, para una serie de actividades. Ayer tuvo lugar un encuentro muy interesante con niñas y niños de colegios de quinto y sexto de primaria, asturianos, en el edificio histórico de la universidad, con 8 investigadoras que les explicaron un poco todo lo que hacían, para qué servía su trabajo, desde un punto de vista muy divulgativo, y fue un gran éxito por parte del público, de los críos, de las profesoras también, que fueron con ellos. El día 7, esta tarde, vamos a tener una rueda de prensa, una conferencia en una mesa redonda en el edificio histórico, también con 4 investigadoras de la Universidad de Oviedo, sobre mujer y ciencia, que vamos a tratar ya temas un poco más centrados en temas transversales, sobre conciliación, sobre carreras académicas, investigadoras, dificultades de esas mujeres, que también nos expliquen cómo fue su carrera investigadora y las dificultades que pudieron tener. Y a la vez, en paralelo, estamos sacando una serie de reportajes, de vídeos, con grabaciones a diferentes personas investigadoras de la Universidad de Oviedo, en la que se refleje la historia de la universidad, la historia de la mujer en la Universidad de Oviedo, y además una serie de opiniones y cortes de profesoras que nos expliquen cómo ha sido su investigación, su vinculación. Y junto a eso, para terminar, vamos sacando una galería de científicas por diferentes campus de Oviedo, el campus de Oviedo, el campus de Gijón y el campus de Mieres, por grupos, por áreas de conocimiento, y donde están reflejadas muchas de las mujeres que trabajamos hoy en día en la universidad. ¿Buen número de investigadoras y científicas en la Universidad de Oviedo o sería mejorable? Hay un buen número y una muy buena calidad de investigadoras. Trabajan mucho las mujeres en la universidad, las profesoras investigadoras. Todo es mejorable. Desde luego hay áreas de conocimiento donde deberíamos quizás reforzar, áreas por ejemplo como las ingenierías, donde hay todavía menos número de mujeres respecto a hombres, ¿no? Hay muchas alumnas, pero no hay demasiadas profesoras todavía hay ese desequilibrio entre generacional, podríamos decir. Pero podría mejorarse y aún así tenemos buenos resultados, tanto en alumnas como en profesoras. Citaba usted antes el tema de la conciliación. ¿Sigue siendo el caballo de batalla de las mujeres a la hora, no solo de la universidad, sino todo el ámbito laboral, pero en el que nos ocupa de la universidad? Sí, sigue siendo aún un problema importante. ¿Y por qué? Pues no tanto por el acceso a la carrera investigadora, que lógicamente tenemos la misma igualdad de oportunidades, faltaría más, ¿no?, a la mujer, sino por el desarrollo de esa carrera investigadora. Es decir, la carrera investigadora ahora mismo nos requiere estancias en el extranjero, estancias largas a veces, ¿no?, y cuando tienes que conciliar familia y trabajo, muchas veces relegas a la familia, al trabajo, perdón, a favor de la familia, cuando tienes que cuidar a padres, no solamente hijos, sino padres, personas dependientes, y muchas veces son las parejas, los hombres, las parejas que tenemos, las que llegan antes al culmen de la carrera universitaria por esas cuestiones, porque nosotros nos vamos menos de casa y dejamos menos de cuidar a nuestros hijos o de estar presentes, no somos imprescindibles, pero a veces pensamos que nos necesitan para conseguir esos logros, con lo cual llegan ellos antes todavía. Es una cuestión de educación, una cuestión más cultural a veces que de oportunidades reales, que sí que las tenemos. Parece un rol asumido, ¿no? El que la mujer pues va a ser la que se va a tener que ocupar de estos asuntos. Bueno, científica, en este caso mujer, científica no es solo la de ciencias, la de química, la de física, la de biología, es también la de letras, ¿no? Exactamente, yo creo que es una cuestión muy importante, que me alegro mucho de que se divulgue, de que se difunda. Las ciencias es cualquier investigación, cualquier conocimiento que se difunda o que se aprenda mediante un método científico. Un método científico es un método también aplicado a la filología, a la historia, a la arqueología, a las ciencias sociales, al derecho, y por eso precisamente el otro día en
la reunión que tuvimos con los colegios, aparecieron investigadoras que les hablaron de diferentes ramas de conocimiento para que los niños, los pequeños, la gente más joven, aprenda que la ciencia no es solo ciencia experimental, las ciencias duras, por decir así, sino que son todas las ciencias, sociales y humanas, y las ciencias experimentales también. Buen nivel investigador en la universidad en general, ya hablo de hombres y mujeres. Muy buen nivel investigador. La Universidad de Oviedo tiene grupos de investigación realmente punteros. Hay personas como López Otín, que todos conocemos, pero aparte de las grandes figuras de la investigación a nivel internacional, tenemos muy buen plantel de investigadores e investigadoras en todas las ramas de conocimiento, además, con muy buenos resultados, muy buen impacto científico, y todavía todo se puede mejorar, pero vamos por muy buen camino. Hablaban, nos comentaba usted que bueno, estuvieron con niños y niñas de quinto y sexto de primaria, bueno, pues un poco también haciendo cantera, me imagino, ¿no? Bueno, trasladándoles las labores que se realizan en investigación, en la ciencia. Nos citaba usted que ellas sacan mejores notas que ellos, lo vemos también en las pruebas de acceso a la universidad, por lo general, bueno, sí, los 10 los copan ellas. ¿Hay techo de cristal en la Universidad de Oviedo o no? Es una cuestión que cuesta responder, es decir, yo creo que el techo de cristal hay en todos los sitios, y en la Universidad de Oviedo también hay un cierto techo de cristal, pero no me atrevería tampoco a concretar, es un tema un tanto subjetivo, ¿no? Un tanto delicado todavía. Claro. Ahora mismo vivimos unos tiempos de un feminismo activo, llamémoslo así, parece una vuelta atrás, hace unas décadas también, bueno, quizás con otros ideales. ¿Hay problemas o dificultades en la Universidad de Oviedo por el hecho de ser mujer a la hora de cursar determinados estudios, a la hora de acceder a determinados cargos de responsabilidad? No, en absoluto, no podemos decir eso, y lo mismo que decimos una cosa, decimos la otra. En la Universidad de Oviedo hay igualdad de acceso, de oportunidades, por supuesto, a mujeres y hombres. Otra cosa es que después, lo que comentaba antes, la carrera universitaria, una vez que sales del grado, te gradúas, claro, o te doctoras, después la carrera es larga todavía, hay que ir permanentemente estudiando, especializándose, saliendo al extranjero, y ahí sí que podemos tener a otra edad, a una edad un poco más avanzada, cuando ya tienes familia, por ejemplo, más dificultades. Pero en la Universidad de Oviedo, en este caso, además, tengo que decir que está en marcha el segundo plan de igualdad de la Universidad de Oviedo, y que en el que se contemplan estos aspectos, y tiene muchísimo interés en que haya una paridad absoluta y que sea una universidad absolutamente equilibrada en ese sentido. Y poco a poco las carreras tradicionalmente en las que se matriculaban chicos, estoy pensando por ejemplo en las ingenierías, ellas llevan sumando sus números a las aulas. Sí, ¿no? Afortunadamente se van sumando, y cada vez más alumnas, no son todavía las mismas que alumnos, pero va habiendo cada vez más en todas las ramas, además, por ejemplo, de la ingeniería, en informática, en ingeniería electrónica, en ingeniería de minas. Todavía queda mucho por hacer, pero poco a poco esa barrera o esa brecha se va estrechando. Claro. Pues solo nos queda que anime a la gente a que participe, a que conozca, a que acuda y pueda, bueno, pues ser partícipe de mujer, niña y ciencia, porque han hecho lo que decíamos antes, cantera, mujer y niña, es decir, desde abajo hay que comenzar, ¿no? No es de repente acabé el instituto o acabé la educación bachilleres ahora, yo me quedé en el EGB Bubico, tengo que reciclarme en ese aspecto, sino hay que empezar desde muy abajo, ¿no? Antes, exactamente. Yo creo que la idea es trabajar con niñas y con niños, muy importante también, que estén las niñas y los niños que lo vean desde muy pequeños. Yo trabajaría ya, eso se está trabajando ya desde educación infantil, todos los niveles de primaria y por supuesto en secundaria, pero es muy importante que la gente se informe, que sepa lo que es el 11 de febrero, por qué todavía tenemos que celebrar el 11 de febrero, lo deseable sería no tener que celebrarlo, y que se anime a participar para aprender y para conocer realmente muchos datos que a veces nos dejan un poco sorprendidos, cifras, mujeres premiadas, el llamado efecto Matilda, que significa que nos invisibilizan muchas veces a las mujeres, ¿no? En relación a los hombres en premios, en resultados de investigación. Todavía hay una cierta invisibilización, un cierto desequilibrio en los medios de comunicación en ocasiones, por eso yo también agradezco mucho que estos medios nos colaboren en ese sentido. Entonces es importante la información desde muy pequeños, información temprana, y este tipo de actividades yo creo que colaboran o contribuyen a que se favorezca, se facilite esa información, que la gente conozca lo que hay para poder contribuir a mejorarlo. Claro. Pues ya lo saben, un completo programa de actividades, bueno, ya se han iniciado, pero hasta el 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Isabel Ruiz de la Peña, directora del área de difusión y promoción de la investigación en la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar un año más en esta fecha con nosotros. Y hombre, yo si el año que viene no se celebra, pues será que es una buena noticia, pero si se celebra, esperamos contar con usted. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias.
Y nos vamos a publicidad, pero tan solo un momentín, porque volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en esta noche de miércoles y como todos los miércoles de todas las semanas, vamos con nuestro habitual espacio inclusión, en esta ocasión para hablar de enfermedades raras. Bueno, pues en esta ocasión, en Espacio Inclusión, como les decíamos, vamos a hablar de enfermedades raras. Para hablar de este asunto se encuentra esta noche con nosotros Dulce González. Ella es la presidenta de la Asociación Chiari Siringomelia Principado de Asturias. ¿Qué tal, Dulce? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pero con ella vamos a hablar no solo de Chiari Siringomelia, sino de las enfermedades raras en general, porque ella es, bueno, un poco el alma mater en Asturias de todas las agrupaciones de enfermedades raras. Bueno, sin ir más lejos, celebran una gala anual en la cual, bueno, pues tratan de dar visibilidad, bueno, pues a la problemática que atraviesan no solo las personas que sufren esa enfermedad, sino también sus familias. Dulce, ¿cómo podemos definir enfermedad rara? Enfermedad rara es aquella que afecta a un número limitado de la población, concretamente 5 de cada 10.000 personas. Hay unas 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial. Sí. Y se estima que en España hay más de 3 millones de personas afectadas por estas patologías. Claro. ¿En Asturias hay alguna cifra que os haya facilitado, no sé, el Principado o la Consejería? Según la prevalencia, se calcula que hay unas 76.000 personas afectadas por enfermedades de baja prevalencia. ¿En Asturias? Sí. Vale. ¿Hay alguna que destaque en número por encima de las demás, siendo todas, bueno, pues importantes, pero hay alguna que digas, mira, en esta... No tengo un conocimiento exacto, pero sí sé que, por ejemplo, la hemofilia sí hay un número elevado de personas afectadas. Claro. Bueno, ¿cómo es el día a día de la persona que sufre una enfermedad rara, y no solo de esa persona, sino también de su familia, porque entiendo que condiciona al resto de la familia? Es complicado y pasa por diferentes etapas. Desde los primeros síntomas hasta el diagnóstico, en ocasiones pasan de 5 a 10 años para tener un diagnóstico. La falta de diagnóstico conlleva falta de apoyos, falta de tratamientos y también conlleva tratamientos inadecuados y agravamiento de la enfermedad. En esta etapa el paciente y sus familiares pueden sufrir preautoestima, pueden sufrir aislamiento, pueden sufrir frustración e incluso grandes depresiones. Una vez tienes el diagnóstico, es muy importante hacer el afrontamiento de la enfermedad, es súper importante. En esa etapa te vienen 1000 preguntas a tu cabeza. ¿Por qué a mí? ¿Qué me va a suceder? 1000 emociones como son rabia, ira, frustración. Y cuando después acudes al servicio sanitario para que te orienten, te informen y te lleven de la mano, te encuentras con un gran desconocimiento de la enfermedad. Te encuentras con falta de protocolos terapéuticos, con falta de tratamientos multidisciplinares, con falta de medicamentos específicos cuando existen, con falta de derivación a centros de referencia también cuando existen, y faltan generalmente de recursos económicos y apoyo. Todo esto, sumado a los gastos de desplazamientos para buscar o intentar buscar tratamientos en otras comunidades o en otros países, genera una gran desigualdad entre pacientes y también un gran empobrecimiento del núcleo familiar. Al final de esta etapa,
que hoy por hoy no tiene fin, conlleva una gran factura psicológica. Claro, no solo la enfermedad, sino también, bueno, como dices, ese todas las peso vivencias psicológico que vas teniendo. Claro. En muchos casos los pacientes son niños los que sufren las enfermedades raras. Las enfermedades genéticas son causantes del 25% de la mortalidad infantil. Mucha. Es un número serio. Mucha. 1 de cada 4. Exactamente, habría que tenerlo en cuenta. Claro, 1 de cada 4, es nada. Bueno, lo citabas, pero vamos a profundizar en ello. El tema de la atención en Asturias a afectados y familias, ¿va mejorando con el paso de los años cuando ya se van conociendo más las enfermedades raras, cuando ya se visibilizan más, o aún es, como decías, una asignatura pendiente, muy pendiente? Es una según mi experiencia como representante de afectados de Chiari Syringomyelia, es una asignatura muy pendiente. Es más, me atrevo a decir que en los últimos años hemos perdido en atención sanitaria y en servicios. Eso quería preguntarte. ¿La crisis ha hecho que se haya recortado? Entonces, ¿podemos culpar a la crisis de esta pérdida de atención y servicios? Yo creo, hace unos años, yo, según mi situación, veía que poco a poco íbamos mejorando. Después pasamos a estabilizarnos y ahora, como te comenté, a retroceder. Retrocedemos. ¿Se invierte cuánto se necesita en investigación o la investigación en España está totalmente parada? Las enfermedades raras no somos atractivas para las farmacéuticas, no damos dinero. Somos muy pocos de cada enfermedad. Sí hay muchas enfermedades, pero pocos de cada enfermedad. No hay investigación y tampoco somos prioridad de salud pública. Lamentable, claro, pero cierto. Con lo cual, os relegan al furgón de cola. Exacto. Bueno, a la hora de la solidaridad, ¿somos solidarios los asturianos a la hora de contribuir? Bueno, pues en ocasiones vemos que dicen, oye, Día Internacional de tal enfermedad, y bueno, salen unas personas con sus huchas, como se hacía antes de pequeñitos con el tema del DOMUN, ¿no? ¿A esta hora somos, cuando llega esa fecha, somos solidarios los asturianos? No. Te digo lo que Sí. veo y lo que siento, no. Cuando ves una mesa informativa, una mesa petitoria de una enfermedad común que afecta a muchas personas, ves a la gente que se acerca, que colabora, que es solidaria. Ponemos una mesa, los afectados de enfermedades raras, ya sea nuestra asociación u otra asociación, y no tiene la misma colaboración, la misma solidaridad. Y yo diría a las personas, a la sociedad, que no es tan raro tener una enfermedad rara. En cualquier momento nos puede tocar a nosotros mismos o a algún familiar o a un amigo cercano. Es decir, quizás esta poca solidaridad sea debida al poco conocimiento que hay acerca de... Desde las asociaciones intentamos divulgar estas enfermedades y darlas a conocer. Pero también es cierto que ahora que se acerca el Día Mundial de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero, hay una semana que las enfermedades raras están en todos los medios, en todos. Pero pasa el Día Mundial de las Enfermedades Raras y se olvidó totalmente hasta el próximo año. Claro. Vamos a hablar de un tema también que ha levantado polémica, las ayudas individualizadas. Bueno, pues de repente empieza a salir en medios una persona que pide pues ayuda, ya sea para ella misma o para un hijo o para la mujer. Bien, la gente pues bueno va contribuyendo, esa persona tiene la suerte de que es, como decimos, tocada por el dedo de la fortuna y la llevan a un programa de televisión de ámbito nacional súper conocido y hay un número de cuenta, la gente va metiendo cada cual lo que quiere o puede y de repente se descubre que era un fraude. ¿Esto repercute en los que de verdad sufren la enfermedad rara? Estos fraudes hacen mucho daño a las personas que trabajamos día a día, honradamente, para mejorar la calidad de vida de las personas. En primer lugar, las televisiones tendrían que cerciorarse ¿De a quién sientan ahí primero? De a quién sientan ahí primero, semana tras semana e incluso año tras año. Las aportaciones y las peticiones o donativos, yo creo que deben hacerse a bien federaciones o bien asociaciones de enfermos que trabajan día a día para mejorar la calidad de vida de las personas. Trabajan para incentivar la investigación
y trabajamos también para mejorar la calidad de vida de todas las personas, no de una, de todas, es muy importante. Y además estamos expuestos a auditorías y llevamos una contabilidad muy exhaustiva. Es decir, entonces, para que quede meridianamente claro, como decía en la película, cristalino, a la hora de ser solidario, a la hora de prestar una ayuda, que se canalice a través de una asociación o una federación, exacto, porque esa ayuda, sea mucha o poca, se repartirá en igualdad para todos los afectados, no para un único caso, y además evitamos el presunto fraude que puedan cometer algunas personas. Y cuando hay un caso prioritario por cualquier situación, se apoya en ese caso desde la asociación. Porque hay un caso prioritario, no lo vamos a dejar de lado, se apoya ese caso. Pero siempre desde las federaciones, desde las asociaciones, yo creo que es más cristalino, más limpio, que no una aportación a una persona física en particular. Claro. 28 de febrero, Día de las Enfermedades Raras. ¿Qué tenéis preparado, bueno, que podamos contar a día de hoy? Pues el jueves 24, creo que es 24, estaremos en el mercado de Pola de la Viana, haciendo una PESForman, con una mesa informativa, prestando información no de las máximas enfermedades raras, no de Chiari Syringomyelosis, ¿no? De todas en general, ¿no? Y la problemática de todas. Y el sábado 24, creo que me he equivocado en la fecha, el sábado 24, estamos en el Teatro de Pola de la Viana haciendo una gala divulgativa. Y ahí iremos también, en esa gala intentaremos interactuar con el público, dar a conocer la problemática de las enfermedades raras y que el público se pueda poner en la situación del enfermo por un momento. Vamos a intentarlo, no sé si lo conseguiremos. Y después haremos, como todos los años, representaremos la obra La importancia de no llamarse Mimi, escrita por José Manuel Fernández Vega, médico de atención primaria, gran colaborador de la asociación, donde en esa obra se representa el impacto que produce un diagnóstico en un adolescente en el núcleo familiar. Es muy importante, yo creo que esa obra la llevamos año tras año, pero es muy importante conocerla y verla. Claro, una obra además tremendamente entretenida, puedo asegurárselo. Dulce, antes de finalizar, habrá personas en casa que se pregunten, ¿qué es Chiari Syringomyelosis? Chiari es una malformación congénita, nacemos con ella. Para simplificarlo, es un problema de continente contenido. Sí. La base del cráneo no se desarrolla lo suficiente y el cerebelo no tiene espacio y busca una salida y se hernia o se descuelga hacia el canal medular. La presión que tenemos produce muchos síntomas, más de 100 síntomas, la presión que tenemos en la parte cervical. Al no tener fluidez el líquido cefalorraquídeo, se forman quistes que ya se llaman siringos en el centro de la médula, que la destruye. Tenemos más de 100 síntomas, muchos dolores, y el diagnóstico suele ser tardío, mientras la enfermedad va avanzando, y no tenemos un tratamiento. Tenemos un tratamiento quirúrgico que intenta frenar la enfermedad, pero también nos encontramos, en la mayoría de los casos, que un neurocirujano, que esto no debía nunca suceder, en el mismo servicio, un neurocirujano te dice, debes de operarte rápidamente, y otro neurocirujano te dice, no tiene importancia. Entonces esto crea mucha frustración, mucha ansiedad, no sabes qué es lo que debes de hacer. Entonces es muy importante en estos casos, tanto en nuestra enfermedad como en otras, el papel de las asociaciones como orientación y apoyo al enfermo. Sin duda. Dulce, te tengo que decir una cosa, lo has hecho tremendamente bien. Bueno, Dulce, déjeme contar una cosa que, bueno, no es secreto. Dulce hace teatro, participa en el grupo de teatro, ¿verdad? Sí. Bueno, pues me decía antes del inicio de la entrevista, estoy muy nerviosa, tengo miedo de hacerlo mal, tengo miedo de quedarme en blanco. Ni lo has hecho mal, ni te has quedado en blanco, nerviosa, no sé si te has puesto, pero ha quedado muy bien. Es que quería aclarar que las personas con Chiari tenemos problemas cognitivos, nos quedamos en blanco, tenemos dificultad para expresarnos y tenemos dificultad de concentración.
todo esto nos conlleva una pérdida de autoestima y nos conlleva muchos miedos, y más cuando estás delante de una cámara o cuando estás en un escenario, lógicamente. Pues para nada, tienes bien asumido el entrenamiento del escenario y has podido hacerlo perfectamente. Dulce González, presidenta de Chiari Siringomelia, Principado de Asturias, y alma mater, como decimos, del tema de las enfermedades raras, en esa lucha constante por esa visibilidad y por, bueno, coger fondos o captar fondos para la investigación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Toda la suerte del mundo, todo el ánimo para esa gala del día 24, para los actos del 24 al 28. Y recuerden que después del 28, una vez que pase esa fecha y llegue el mes de marzo, continúa habiendo enfermedades raras, continúa habiendo afectados por enfermedades raras y continúa habiendo familias que tienen que ayudar a esas personas que sufren esas enfermedades raras. Dulce, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos, continuamos con el programa de hoy para hablar de libros, de lectura. Hasta ahora. Bueno, continuamos en esta noche y lo hacemos a continuación hablando de libros, hablando de literatura y de una buena manera de pasar el tiempo libre para pequeños, para jóvenes y para adultos, que es sin duda leer. Bueno, para hablar de libros en esta casa se encuentra con nosotros Fernando da Silva. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Él es responsable de la librería Casa del Libro en el Centro Comercial Modó. Bueno, pues vamos a hablar de un libro en particular que él ya tiene en las manos y que puede ser suyo si están atentos a esta entrevista, contestan una muy sencilla pregunta que les vamos a hacer, se ponen en contacto con nosotros en el correo electrónico ye@esasturias.tv, bueno, a lo largo del programa lo recordaremos. Bueno, pues contestan esa pregunta, nos dejan su nombre y DNI, nosotros al ganador nos pondremos en contacto con él y podrá quedarse con esta obra, que es ¿cuál, Fernando? Pues hoy traemos El cuento de la criada, de Margaret Atwood. El cuento de la criada de Margaret Atwood. Bueno, pues aquí lo tenemos, 9ª edición. Nos pone el libro de cabecera de una nueva generación, esta novela visionaria en la que Dios y el gobierno se funden y Estados Unidos se convierte en una teocracia puritana. Puede leerse como un volumen gemelo de 1984 de Orwell, de hecho, como en su reverso, el Doctor. Bueno, ¿qué nos encontramos más allá de esto que he leído yo en el cuento de la criada de Margaret Atwood, que aquí lo ponemos? Vale, la serie salió en HBO hace ya bastante tiempo, basada en el libro, es muy buena también, muy bien adaptada. Bueno, el libro trata sobre, se instaura en el poder un régimen teocrático por culpa de todo el terrorismo que estamos sufriendo y todo, y la mujer pierde todo derecho, todo, ¿vale? El libro es duro también, la libertad de prensa también está totalmente anulada, y es el cómo ella narra su vida después y antes de que se instaure ese poder, ¿vale? Digamos que Atwood lo escribe de una manera que muchos califican de profética, incluso, que dicen que con todo esto, esperemos que no, por Dios, no, ni mucho menos, pero mucha gente lo califica así porque escribió tan bien este libro que bueno, parece que puede pasar, dicen, ¿vale? Incluso en el libro otros países quieren adoptar esa postura, que vamos, es surrealista, exactamente, dejar a la mujer sin derechos y dejar sin libertad de prensa a nadie ni nada, y hacer que solo la mujer realmente sirva para procrear, que es lo que ella explica en el libro. Claro. Bueno, se desarrolla en Estados Unidos, hace una nación ficticia, pero que todos podemos considerar que es Estados Unidos. Exacto, sí. Claro. Aparte, bueno, otros países, los países colindantes, digamos, son los que quieren adoptar esa postura también, que bueno, es muy bárbara y muy
Claro, no, totalmente retrógrada. Bueno, no es la primera obra de Margaret Atwood, bueno, una mujer de éxito literario. Bueno, también hay disponibles otras, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, Alias Grace también es muy buena obra, que también tiene su adaptación en HBO. Vamos, que todo lo que toca se convierte en oro. Claro. Me pregunto, aquellas obras literarias, aquellos libros, vamos, o novelas, que en un momento dado pues son tocadas con la varita mágica de HBO, de Netflix, bueno, de la tele o el cine en general, ¿experimentan un repunte de ventas exponencial o se quedan como están? Automáticamente se convierten en algo grande. Digamos que, por ejemplo, fue el caso de 13 razones, que fue para un público juvenil, salió en Netflix y bueno, fue un boom. Digamos que también incluso YouTube tiene su varita, como dices. Digamos que Martina, por ejemplo, un libro infantil, también se convirtió en oro, ¿vale? Claro. Estamos hablando del Cuento de la criada, por ejemplo, también, Alias Grace, Juego de Tronos. Y las que están por llegar, porque hay muchísimas. De hecho, ahora salió otra nueva que es basada en un cómic, The End of Fucking World, que está basada en un cómic. Seguramente pues el cómic se convierta también en algo grande. Claro. Bueno, los más puristas dicen, no, donde esté el libro, que se quite la película o que se quite la serie. Bueno, quizás porque en el libro te puedes extender muchísimo más. ¿Notáis también esto? Que la gente, bueno, compra el libro y dice, no, yo el libro, aunque haya visto la película, el libro lo supera. Sí que es verdad. Mucha gente lee el libro y, bueno, como siempre, normalmente, el libro siempre supera a la serie. Claro. Y la adaptación suelen ser buenas, generalmente. También pasa, por ejemplo, bueno, con Narcos. Es otro libro que los de Pablo Escobar, no está basada en libros, pero el libro de Pablo Escobar fue también un boom según salió la serie. Se convirtió en una persona que, bueno, que era realmente conocida, pero se convirtió en mucho más conocida gracias a esas series. Claro. Pues igual pasa que con los libros, ¿lo ves? Son libros muy buenos que normalmente mucha gente conoce, pero se hacen mucho más... Sí. Hablábamos, la última vez que estábamos contigo, hablábamos de literatura fantástica, citábamos el tema de Juego de Tronos, bueno, que tú señalabas ahora. Hay mucha gente que vaya preguntándoos, oye, ¿cuándo por fin sale el siguiente libro de este hombre, George R. Martin, que parece que se hace de rogar y no acaba de publicar? Ya la serie televisiva le ha adelantado, incluso ya tuvieron que rodar sin él. La verdad que es que no solo preguntan si va a salir, es que nos preguntan por el libro directamente. O sea, es decir, ya nos dicen, oye, ¿me das el sexto libro de Martin? Y nosotros decimos, me encantaría dárselo, pero no podemos porque no salió todavía. Claro, me encantaría dártelo y de paso leerlo. Exactamente, sí, claro. Sin duda, ¿no? El tema de las series basadas o inspiradas en la obra literaria, ahora mismo va más allá y también crea todo un elenco de productos de merchandising con el cual, bueno, pues el fan de la serie y del libro, por ende, se siente identificado. Sí, muchísimo. Hay muchísimo merchandising alrededor de estas series, pero es normal. O sea, es algo que, bueno, yo, por ejemplo, soy muy fan del merchandising y si sale una serie que me gusta muchísimo y veo una taza o veo, no sé, incluso un pin, algo, pues, por ejemplo, pues merece, claro que sale... Y ahora, oye, se aproxima, no el invierno, en este caso se aproxima San Valentín. Te lo preguntábamos al final de la entrevista de hace unos días. ¿Es un buen momento también para regalar? ¿Podemos demostrar el amor, el cariño o querer asediar a la persona amada? Asediar en el buen sentido de la palabra. ¿Con un libro? Sí, por supuesto, es un buen regalo. Bueno, cualquier regalo es bueno, pero un libro es algo precioso. Si le gusta la literatura, si le gusta leer, es un regalo magnífico, vamos. Con la experiencia de años pasados, ¿hay algo que se venda por encima de otra cosa en San Valentín o se vende todo por igual y luego lo destinas a regalo? Hombre, generalmente son libros más, digamos, más comerciales, un Premio Planeta, o sale, por ejemplo, ahora, que recomiendo mucho, que es El día que se perdió el amor, de Javier Castillo, ¿vale? Lo recomiendo porque es el anterior, El día que se perdió la cordura, es de género policíaco, es muy bueno ese libro. Y recomiendo ese para regalar en San Valentín porque, bueno, a mí me gustó muchísimo, la verdad. Claro. ¿Poesía se vende algo? Sí,
Sí, sí, poesía se mueve mucho, sobre ¿Sí? todo tema de juvenil, de Freds, ¿vale? Ojeda, se vende muchísimo, la verdad, sí. Todavía Sí, hay sí. gente que... Gente, sobre todo, captaron el público juvenil de esa manera, de una, digamos, una poesía revolucionaria, como la llaman, que es un poco más tirando eso, un poco más tirando al género juvenil. Sí. Y la retomaron, la verdad que muy bien, según... De una manera positiva, en este caso. Sí, la verdad que sí. Claro. ¿Y clásicos de la literatura todavía se venden o ya están un poquito de...? Hombre, los clásicos infantiles se siguen vendiendo, incluso Tom Sawyer y cosas así que siguen todavía moviéndose, menos, Claro. lógicamente. Pero bueno, hay mucha nostalgia alrededor de esos libros. Sí que es verdad que, por ejemplo, pues un Quijote lo vendes una vez al año, Claro. porque es un libro ya que, digamos... Se siguen vendiendo sobre todo también clásicos para el colegio, institutos, sí que es verdad que lo siguen moviendo, lo siguen promocionando de esa manera. Claro. Pero es un, bueno, ahora mismo digamos que la gente tira más a las novedades. Sí. Bueno, es lógico, pues va avanzando, la literatura avanza, los autores se van dando a conocer y no da tiempo a leerlo todo. Entonces los clásicos se quedan siempre, bueno, Sin duda. siempre van hacia atrás. Sin duda. Y dentro de lo que son bueno, los distintos géneros, los distintos estilos, en novela hablamos, bueno, pues histórica, policíaca, suspense, crimen, terror, amor, bueno, ¿hay algo que vaya por encima de los demás? Que digas, bueno, bien, oye, cada uno tiene su público, pero este se dispara por encima de los demás. Hombre, nosotros notamos muchísimo en policíaca. Policíaca se vende de sobremanera. Es un, a ver, es un género que llama la atención, es intriga, te mantiene en vilo. También es verdad que bueno, la narrativa también se mueve. Histórica sí que es verdad que yo he notado que se vende bastante menos. Es un género que se vende poco últimamente. Y hay grandes autores como Posteguillo, Sí. como, bueno... Orwell, sin ir más lejos, bueno, que escribe a una velocidad endiablada. Sparrow también, Claro. que me encanta. Claro. Pero bueno, también es verdad que está subiendo la literatura fantástica, hemos notado, la ciencia ficción también, Sí. sobre todo ahora va a salir la película de Ready Player One, y es un libro muy, muy bueno, Claro. ¿vale? Que crea un sentimiento de nostalgia por esto que estamos ahora mismo viviendo con Stranger Things y todo esto, con el tema ochentero. Sí. Pues es también un libro que trata sobre ese tema ochentero. Claro. Entonces, bueno, que Vamos, que va creciendo no, esos no hay géneros. disculpa para no leer. Exacto. En este caso. Genial. Bueno, pues entonces vamos a centrarnos, para finalizar, en el libro de esta escritora canadiense, bueno, pues Margaret Atwood. El cuento La criada, eso sí, no es de lectura totalmente fácil, con esto no queremos decir que sea difícil, sino que, bueno, la gente se va a encontrar, pues, lo que nos decías, que amparándose en la coartada del terrorismo islámico, unos políticos teócratas se hacen con el poder y, como primera medida, suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres. Sí, Trama inquietante y oscura. y dura. Y dura, en este caso. Y esperemos que no profética. No, por Bueno, favor. pues antes de finalizar vamos a hacer la pregunta que es tremendamente sencilla, tremendamente fácil y con la cual, bueno, pues ustedes podrán tener este libro, El cuento de la criada de Margaret Atwood. Si han visto la serie de televisión, bueno, pues no tienen disculpa para no participar en la prueba, que es tan sencilla como la siguiente. ¿Cuál es la nacionalidad de la escritora Margaret Atwood? Bueno, pues aquellas personas que lo sepan o que creen que lo saben pueden mandar un correo electrónico a la dirección ye@esasturias.tv. Ahí nos ponen la nacionalidad de Margaret Atwood, nos indican también su nombre y DNI y aquel que sea el agraciado nos pondremos en contacto con él para que pase por la librería Casa del Libro del Centro Comercial Modo y poder llevarse este libro fantástico a casa. Fernando, tiempo para el azar, tú lo superaste a finales del año pasado con la prueba del volcán con la que vamos a continuación. Bueno, pues este hombre ya sabe lo que es ganar, ya sabe lo que es perder. Vamos a ver si repite éxito o no. Bueno, ya lo saben, si la roca volcánica erupciona, nos quedamos como estamos. Si no erupciona, o sea, si en este caso, si sí erupciona, bueno, pues podrá llevarse una de estas joyas Anarchy, joyas de acero, cuyo distribuidor oficial está en la Plazuela de San Miguel,
número 1 de Gijón. Pregunta indiscreta, ¿tuviste éxito con la que ganaste a finales del año pasado? Se lo regalé a mi madre, así que sí, tuve éxito. Bueno, con una madre siempre hay éxito. Siempre es el premio asegurado. Nunca una madre va a dejar de querernos en este caso. Bueno, pues adelante. Vamos. Escoge color y allá va. Este, por ejemplo. Nada en este caso. No ha habido suerte. Bueno, no ha habido suerte. Bueno, tu madre te perdonará. Exacto. Ellas lo Sí, perdonan seguro todo, que sí. sin duda. Bueno, queríamos ahí arreglar un poquito un San Valentín, bueno, para la siguiente ocasión. Fernando, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por traernos el cuento de la criada de Margaret Atwood, que te devolvemos para aquella persona que ya saben, pues acierte la respuesta de la pregunta ¿cuál es la nacionalidad de Margaret Atwood? Y escribiéndonos al correo ye@esasturias.tv podrá llevarse ese libro a casa. Gracias, Fernando, gracias a ustedes, nos vamos a publicidad y en un momento volvemos. Hasta ahora. Bueno, volvemos para no despedirnos a la francesa o a la inglesa o no sé cómo se dice muy bien, o a la belga, que está tan de moda durante los últimos meses. Volvemos para decirles adiós y emplazarles para mañana, cuando a partir de las 10 de la noche volveremos con más temas que esperamos sean de su interés aquí en el YE de esa Asturias Televisión. Ya saben, correo electrónico tanto para ganar el libro del que nos han hablado desde Casa del Libro, ye@esasturias.tv, como para comentarnos todo cuando quieran, a nosotros, a nuestros invitados y a nuestros colaboradores. Nos vamos, precaución si tienen que salir a carretera, porque Asturias se ha convertido en Invernalia, aunque en el mes de febrero, sin duda, es lo que toca. No nos enrollamos más. Hasta mañana, chao.